La historia de estos modelos comienza en la antigua Grecia. Los filósofos eran los que se ocupaban de cómo estaba construida la materia. Había dos opiniones, la de Demócrito y su maestro Leucipo, y por otro lado la de Aristóteles. Demócrito y Leucipo afirmaban que la materia se podía dividir en dos partes, luego en otras dos y así sucesivamente hasta que se obtenía una partícula que ya no podía volver a dividirse. A esta partícula se la nombró átomo. Estos no eran todos iguales, sino que querían la forma de la materia a la cual pertenecen. Cada átomo se diferenciaba en la forma, la medida, el peso, la posición y se movían en el infinito espacio-tiempo. Aristóteles, en cambio, decía que la materia era continua y que en realidad los átomos no existían. Esta teoría siguió durante muchos siglos, pero en la actualidad se demuestra que Aristóteles no estaba en lo cierto y que los átomos existen realmente, solamente que no son la parte más chica de la materia. En el siglo XVIII, varios físicos y químicos de Europa se dedicaron a realizar estudios con la transformación de la materia. Entre estos, Antoine Laurent de Lavoisier afirmó que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto se conoció como ley de la conservación de la materia, que abrió en cambio a otras observaciones. Después vino John Dalton, quien pensó que la materia no era continua, sino que estaba formada por partículas llamadas átomos. Estas eran pequeñas. Su teoría era parecida a la de Demócrito y Leucipo, pero su teoría atómica decía que la materia estaba formada por átomos indivisibles e indestructibles. Estos eran esferas rígidas, iguales si son del mismo elemento y diferentes entre sí al ser de distintos elementos. Estos átomos no se crean ni se destruyen, aun cuando se combinan para hacer reacciones químicas. Pudo evidenciar que los átomos eran divisibles porque pudo demostrar la existencia de los electrones, partículas con carga negativa. También dio la definición de átomo como una esfera sólida de carga positiva sobre la cual se disponían los electrones. También decía que la suma total de cargas era nula. El modelo denominado modelo planetario, el cual fue introducido por Rutherford en 1911, constaba de ciertas bases teóricas. Sostenía que la mayor parte del átomo era vacío y que en la zona central del mismo existía un núcleo atómico con carga positiva, contraria a la carga de los electrones, que era negativa, lo cual causaba que estos orbitaran alrededor del núcleo. Más tarde afirmó que los núcleos de todos los átomos contenían protones, los cuales continuaban teniendo carga positiva. En 1913 surgió el modelo de Bohr, que hacía algunas adiciones al modelo de Rutherford. Este modelo establecía que los electrones no giran alrededor del núcleo en órbitas perfectas, sino en zonas determinadas con un patrón. A cada zona la clasificó como un nivel de energía distinto con un número de electrones máximo. También planteó que el núcleo de los átomos estaba formado por protones rodeados de neutrones, lo cual impedía que los electrones colapsaran contra el mismo, que era el bache que tenía el modelo planetario. En el primer modelo atómico, Demócrito y Leucipo concibieron teóricamente el concepto de átomos, aunque poco tiempo después Aristóteles refutó esa teoría diciendo que los átomos no existían y que la materia era continua, aunque todo continuaba en la teoría. Bastante tiempo después, Dalton prueba la existencia de los átomos y los clasifica, y luego Thomson prueba la existencia de los electrones, probando que los átomos son divisibles. Luego Rutherford prueba que la mayoría del átomo es vacío y descubre los protones, y luego Bohr descubre los niveles de energía de los electrones y la estructura del núcleo.